En esta ocasión vamos a hablar sobre los parámetros compartidos. Estos parámetros compartidos nos van a servir para compartir información entre proyectos o entre familias. Esos parámetros nos van a servir para relacionar parámetros o valores que tenemos dentro de una familia hacia un proyecto y viceversa. Para crear un parámetro compartido lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña gestionar, luego vamos a ir a configuración y vamos a seleccionar parámetros compartidos. Al seleccionar parámetros compartidos, si no tenemos un listado ya creado, nos va a decir que no hay ninguno existente. ¿Qué tenemos que hacer o cuál es la característica principal de un parámetro compartido? El parámetro compartido se va a generar o se va a guardar en un archivo TXT externo al programa. Este archivo lo vamos a poder adquirir, copiar, pegar en diferentes carpetas compartidas. ¿Qué vamos a hacer para crear nuestros propios parámetros compartidos? Una vez entramos aquí, bueno, en un principio podemos examinar, traer esa información que ya hemos generado o crear uno nuevo. Entonces vamos a crear uno nuevo, lo vamos a llamar acá parámetros compartidos EADIC. Una vez los guardamos acá, listo, estamos creando un archivo TXT y lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo o agruparlo. Vamos a nuevo, grupos, lo vamos a llamar parámetros IFC. Estos van a ser parámetros que nos van a servir para la exportación de las entidades de nuestro proyecto a un formato IFC. Vamos a crear los parámetros a partir de esta opción. Aquí vamos a crear los grupos o la clasificación. Y aquí vamos a crear los parámetros. Vamos a ir a nuevo. En nuevo se nos va a abrir este recuadro, el cual nos va a preguntar el nombre del parámetro, la disciplina del parámetro y el tipo de parámetro. Entonces en este caso vamos a crear uno que se llame IFC export as. Este parámetro va a ser de disciplina común, ya que lo vamos a utilizar tanto para arquitectura como para estructura como para instalaciones. Y el tipo de parámetro va a ser de texto, ya que vamos a tener que clasificar el parámetro. Voy a poner estas dos iniciales en minúscula, así. Entonces luego una vez lo creamos, vamos a aceptar. Vamos a crear otro nuevo que se llame IFC export type, igualmente disciplina común, texto, aceptar, y luego yo puedo crear la cantidad de parámetros que yo quiera y clasificarlos. Es decir, puedo tener, por ejemplo, acá tengo parámetros IFC, puedo tener parámetros de familia también. Voy a llamar este classification code. También va a ser de texto. Esos son los parámetros iniciales que voy a generar. En caso de que yo necesite generar nuevos parámetros o de diferente, digamos, categoría, voy a crear, por ejemplo, parámetros de familia. Y fíjense, aquí puedo añadir los parámetros que son de familia y puedo cambiar la clasificación a parámetros IFC. Una vez yo creo esto, voy a aceptar y listo. Lo único que hemos generado aquí es un archivo TXT. Voy a confirmar, voy a ir a la carpeta donde lo guardé, lo voy a abrir en este caso y fíjense, se ha generado este archivo en donde se van a compartir los diferentes parámetros entre los diferentes proyectos. Como pueden ver, aquí están los parámetros y su clasificación y su categoría. Voy a cerrar esto y ahora sí, por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a generar los parámetros para el proyecto. Entonces ahora voy a irme a parámetros de proyecto, configuración parámetros de proyecto, voy a añadir un parámetro y en este caso no voy a seleccionar parámetros de proyecto sino parámetros compartidos. Aquí voy a seleccionarlo y lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, van a ser, si ven, me salen las dos clasificaciones de los parámetros. Parámetros IFC, voy a utilizar por ejemplo IFC export as, ya se me rellena esto y lo único que puedo modificar es la clasificación. Y ahora lo que tengo que añadir es el valor a qué elemento se lo voy a colocar. En este caso voy a seleccionar todos los elementos y se lo voy a aplicar a todos. Voy a hacer lo mismo con todos los parámetros IFC. Parámetro compartido, parámetros IFC, IFC export type, seleccionar todos. Así de sencillo es cuando trabajamos con parámetros compartidos. Selecciono el parámetro, classification code, selecciono todos y aceptar. Y luego aceptar. Ahora, cada vez que yo seleccione, por ejemplo, un elemento, voy a tener los parámetros
de exportación IFC. Y no solamente me va a servir para los parámetros dentro de un proyecto. Por ejemplo, me voy a ir ahora a otro proyecto, al proyecto de estructura. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo para los elementos de este proyecto. Entonces simplemente yo lo único que tengo que hacer es irme a gestionar, voy a ir a gestionar, y luego voy a seleccionar parámetros de proyecto, añadir, voy a seleccionar parámetro compartido y voy a repetir lo mismo. En este caso me dice qué tipo de ruta quiere aceptar. Entonces voy a examinar y lo que voy a hacer es añadirle los parámetros compartidos que yo ya he generado. Al añadirlo, fíjense que me aparecen ya los parámetros IFC. Entonces voy a ir a IFC exportadas, aceptar, ya lo tengo acá y se lo aplico a todas las categorías. Aceptar y aceptar. Y fíjense, ahora cuando yo selecciono cualquier elemento aquí, tengo el parámetro IFC exportas igual que en mi proyecto de arquitectura.